y él presenta datos alarmantes mostrando que por primera vez en la historia, la generación de la humanidad, la generación que viene ahora, es más tonta que la que existe. Así es, eso es exactamente lo que escuchaste. Llegamos a tal punto en que llamar tontos a los más jóvenes no es solo una broma o burla, sino un hecho. Tal vez esto te parezca un poco chocante si eres de la generación Z o si eres padre o madre de un hijo de esta nueva generación. Pero ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Cuáles son los motivos de nuestro embotamiento? ¿Hace cuántos años nació Jesucristo? No soy bueno en temas religiosos. ¿Puedes decir 3 países aparte de Estados Unidos? Soy pésima en historia. Fue mi peor materia. ¿Puedes preguntar de ciencia? Creo que es aquí. ¿Qué es ahí? Santa Catarina. Ahí es Río Grande do Sul. ¿Sabes quién luchó en la guerra civil? Los nazis contra Alemania. No. Sí, no. No es ningún secreto para nadie que las generaciones mayores frecuentemente tienen un punto de vista negativo sobre las generaciones más jóvenes. De hecho, el mundo siempre cambia y cada década trae un escenario diferente para las personas. En un día tienes jóvenes de 18 años ametrallando alemanes en los cielos y al siguiente tienes jóvenes de 18 años haciendo bailes en TikTok. Las perspectivas cambian mucho, pero toda esta discusión sobre la, entre comillas, estupidez de la generación Z no se centra solo en los aspectos culturales de cada década, quizá de cómo lo virtual ha afectado el estilo de vida y la salud de los jóvenes. Esto es aún más controvertido cuando pensamos que nunca en la historia de la humanidad hemos tenido acceso a tanta información. Y aún así eso no, y probablemente nunca, va a despertar una era dorada en nuestro planeta. Las redes sociales son permanentes. Y últimamente han sido objeto de críticas, siendo acusadas de causar ese efecto negativo en niños y adolescentes. En la propia filtración de los Facebook Papers, queda explícito que la empresa sabe que sus productos, es decir, las redes sociales, manipulan y destruyen vidas. Y esto no es raro, sobre todo en año electoral. ¿Cómo mantienes un modelo de negocio donde los usuarios no pagan? Senador, nosotros mostramos anuncios. El dicho clásico es, si no estás pagando por el producto, entonces tú eres el producto. Estas redes sociales usan estrategias para retener y volver adictos a los usuarios. Y esta, en la que estás ahora mismo, no es una excepción. Todo sucede de manera muy inocente mientras no nos damos cuenta del efecto destructivo que la inutilidad y la esencia de cierta información causan en nuestra mente. Tú dijiste que el cerebro, él como que se adapta así al entorno, o sea, es como si el cerebro necesita puede ser medio tonto, y entonces se adapta al TikTok, o sea, al máximo que necesita ser, digamos. Por eso es que la gente se vuelve más tonta con TikTok. Es una simplificación, pero me gusta decir que el cerebro trabaja en una relación económica. Costo-beneficio. TikTok tiene un costo muy bajo y para el cerebro un beneficio muy bueno. Hablando de esto de la dopamina, TikTok de cierta forma optimiza la liberación de dopamina. Listo. El simple hecho de que TikTok libere dosis de dopamina de una manera casi idéntica a las máquinas tragamonedas ya es suficiente para ponernos los pelos de punta. Debo confesar que en el auge de TikTok hace unos 2 o 3 años me resistí a descargar la aplicación. Finalmente cedí y lo instalé en mi celular. Y de verdad, después de eso nunca me sentí tan adicto al celular en toda mi vida. Unos meses después, sentí la obligación de eliminar esa red social que con un video de segundos estaba tomando horas de mi día. De todos modos no funcionó. Todas las redes sociales están, digamos, tiktokizándose con contenidos cortos. Podríamos hablar horas del exceso de contenido sexualizado, discurso de odio, desinformación o lo que llamo el todo o nada de las redes sociales, donde por un lado tienes personas demasiado expuestas, los narcisistas, lo que muchas veces causa daños psicológicos tanto para ellos mismos como para la audiencia, y por otro lado tienes personas que se aprovechan de la sensación de anonimato que da Internet y abren la cloaca con discursos de odio y peleas gratuitas.
transformando la utopía de Internet en un ambiente completamente tóxico y nocivo para cualquiera, independientemente de la edad, sexo o creencia. Ansiedad, depresión, fobias sociales, desintoxicación de dopamina y NoFap son solo algunos ejemplos del efecto de acción y reacción que este mundo virtual trajo al mundo real. Dejemos de lado que los jóvenes no alcanzan ni la mitad de las hazañas que lograron generaciones anteriores. Vamos a desconsiderar el supuesto deber moral de que la nueva generación sea responsable de mejorar el mundo. Lo que parece no estar sucediendo. ¿Será realmente que el gran villano de esta historia son solo las grandes tecnológicas que cambiaron nuestras vidas en la última década? ¿O de los jóvenes que dicen no querer saber nada tampoco? El coeficiente de inteligencia aumentó durante el siglo XX de generación en generación, generando el efecto FLINN. Estos sí fueron masivos. O sea, no solo acertamos algunas preguntas más en las pruebas de coeficiente de inteligencia, acertamos muchas más preguntas en las pruebas de coeficiente de inteligencia que cada generación sucesiva desde que se inventaron las pruebas. Pero, por primera vez en la historia, estamos viendo un punto de inflexión. La línea de ese gráfico que antes subía, ahora baja. En vez de usar todo ese conocimiento disponible en la palma de nuestras manos, nos aferramos a Google para aprovechar un conocimiento bajo demanda. O el clásico, si no sé, lo busco. Busco cuando pregunten. Casi no ha ocurrido. Un buscador como Google, en lugar de ser un puente que transmita conocimiento constantemente, termina convirtiéndose en una muleta para nuestros cerebros adictos a la dopamina, rompiendo la expectativa de un futuro y personas mejores. Pero tampoco es que antes las bibliotecas siempre estuvieran llenas. James Flynn afirma que el aumento del coeficiente de inteligencia el siglo pasado se debió, en gran parte, al desarrollo de la deducción lógica hipotética. Algo que las personas alrededor de 1900 tenían dificultades para hacer. Alexander Luria, psicólogo soviético de esa época, y él contribuyó con entrevistas a personas realizadas hace aproximadamente unos 100 años, lo que hizo que el investigador Flynn validara su teoría. Y entonces Luria se acercó a otra persona, y él dijo: no hay camellos en Alemania. Hamburgo es una ciudad en Alemania. ¿Hay camellos en Hamburgo? Y el tipo dijo: si es lo bastante grande, debe haber camellos ahí. Y Luria dijo: ¿pero qué sugieren mis palabras? Y él dijo: bueno, tal vez es una pequeña aldea donde no hay espacio para camellos. En otras palabras, él no quería tratar esto de otra manera que no fuera como un problema concreto. Ese fue un ejemplo de las 3 situaciones imprevistas de Luria mencionadas por Flynn en su charla TED. Se nota que antes teníamos problemas para enfrentar situaciones irreales. Bueno, desarrollamos esa capacidad, pero aparentemente la estamos perdiendo de nuevo. ¿Por qué está pasando esto? Sí, el uso excesivo e incluso moderado de ciertas redes sociales te vuelve menos atento, más tonto y, en general, más estúpido. En la primera etapa de la vida, como muestra el neurocientífico Michel de Mourget en La fábrica de idiotas digitales. Sin embargo, hablar de educación, especialmente en un país como Brasil, es un tema que puede ser muy complejo. Y demonizar las tecnologías no es ni de lejos una actitud sensata, aunque ellas tengan una buena parte de culpa. Pero esperar que el Estado cumpla su papel de brindar una educación decente tampoco parece una buena idea. En los primeros años de la Unión Soviética, los bolcheviques asumieron un país donde no más del 30% de la población sabía leer y escribir. Según el propio Lenin, no se puede construir un paraíso socialista en un país analfabeto, y por eso se creó una ley llamada Ligbez, que hacía obligatoria la alfabetización en ruso para todas las personas de 8 a 50 años de edad. Se establecieron puntos para erradicar el analfabetismo, convirtiendo a ciudadanos en mínimamente alfabetizados. El gobierno hasta recompensaba a las personas por eso. Por supuesto, esa educación obligatoria incluía doctrina socialista, así que no era bondad del Estado. Siempre ha habido y habrá un interés detrás, sin importar el partido. El método soviético fue muy eficaz para la alfabetización, pues en menos de 40 años el 90% de la población ya era considerada alfabetizada. Bueno, es 2023.
El Estado brasileño sigue prestando un servicio educativo considerado por muchos como mediocre, y lo que ya era malo logró empeorar. La cereza del pastel de la ineficiencia del Estado es su uso casi adictivo de redes sociales. Desmurget afirma que las causas de este embrutecimiento están claramente identificadas. Entre ellas, la disminución de la calidad y cantidad de las interacciones intrafamiliares esenciales para el desarrollo del lenguaje y lo emocional. Disminución del tiempo dedicado a otras actividades más enriquecedoras, como tareas, música, arte, lectura, etc. Alteración del sueño, que se reduce cuantitativamente y se degrada cualitativamente. Sobreestimulación de la atención, lo que lleva a trastornos de concentración, aprendizaje e impulsividad. Subestimulación intelectual, que limita el desarrollo total del cerebro. Y el sedentarismo excesivo, que además de afectar el desarrollo corporal, influye en la maduración cerebral. Y cuando sumas estos nuevos factores en una ecuación donde la estupidez ya era obviamente el resultado, tienes la estupidez al cuadrado. Si los jóvenes no aprovechan bien el tiempo en la escuela, les queda el resto del día. Según el neurocientífico francés, en los primeros años de vida de un niño, justamente los más cruciales para el desarrollo de la habilidad de aprendizaje y el maduramiento cerebral, ellas pasan en promedio 50 minutos frente a pantallas, aunque esto varía con el tiempo. Un niño de 4 años ya pasa alrededor de 2 horas y 45 minutos frente a un celular o una tableta. Ese promedio sigue aumentando conforme pasan los años. Entre los 4 y 8 años esas horas suben a poco más de 3. Desmurget afirma en su libro que al sumar las horas frente a pantallas, un niño promedio de 8 años habría pasado al menos 1 año y 3 meses seguidos usando un celular. Ese tiempo bastaría para que ese niño se volviera un prodigio del violín o en otra actividad útil. Y seamos sinceros, así como yo, tú también conoces a alguien que pasa mucho más tiempo sin hacer nada en el celular. Desmurget también argumenta que el 62% de los adolescentes dedica más de 4 horas al día a estar pegados al celular. Ese promedio lo aumentan los jóvenes de clases económicas más bajas. Si hasta aquí ya lograste entender cómo las horas en una tablet pueden afectar la mente de un joven, imagina entonces a un joven de clase baja adicto a TikTok viendo durante horas seguidas un contenido embrutecedor. Según Desmurget, estos usuarios son los más adictos y perjudicados intelectualmente. Una generación con menor coeficiente intelectual no solo se debe a la adicción a las pantallas. Según Desmurget, hay otras variables que contribuyen a esa caída. Pero para él hay estudios sustanciales que muestran que el uso de celulares, televisión o videojuegos, especialmente en la infancia, afecta el desarrollo cognitivo. Y si sumamos el tiempo entre los 2 y 18 años de edad que los niños pasan frente a las pantallas para entretenimiento, llegamos al equivalente a 32 años escolares. Es un tiempo absolutamente colosal. Einstein, Russell, Voltaire, Ada Lovelace y muchos otros. ¿Sabes qué tuvieron en común todas esas mentes brillantes? Tutores. En ese tiempo, un profesor particular era muy caro, por lo que solo los jóvenes privilegiados podían acceder a maestros. De hecho, hay algunas docenas de ellos, quienes han tenido un profesor particular, aunque solo para reforzar una materia, saben que funciona muy bien. La gran verdad es que el acceso a la información por sí solo no hace genios. Las mentes brillantes del pasado tuvieron menos acceso al conocimiento que cualquiera hoy, pero su involucramiento con la información, sobre todo en sus primeros años, fue y es el punto clave. La historia de la educación en masa es relativamente nueva y objeto de muchas controversias. Tampoco es un secreto que una escuela no está hecha para formar genios, sino para producir lotes de personas iguales. El propio modelo que conocemos hoy nació esencialmente como una respuesta a la demanda de trabajadores mínimamente calificados durante la Revolución Industrial. Y hablando de revolución, esta década trajo una que creíamos que sería el punto de inflexión para la evolución del desempeño escolar, de los alumnos y de la enseñanza en general, una especie de escuela 2.0. Sin embargo, 2 estudios supervisados por el Departamento de Educación de Estados Unidos demostraron lo opuesto. El primero concluyó que la exposición a programas educativos en preescolar, incluso con la presencia de maestros capacitados en el uso de estos programas, mantuvo a un alumno considerado promedio aún como promedio. O sea, no hubo ningún impacto positivo. Por otro lado, el segundo estudio logró mostrar que la capacitación y el entrenamiento de maestros en un curso de formación pedagógica de 50 horas resultó en una mejora del 20% en el desempeño de los alumnos.
Además, el propio Programa Internacional de Evaluación de Alumnos, escribió en una publicación titulada Alumnos, Computadoras y Aprendizaje de 2015 que, abro comillas, aunque se han invertido mucho en computadoras, internet y software educativos, hay poca evidencia sólida de que el mayor uso de computadoras por los alumnos conduzca a mejores calificaciones en matemáticas y lectura. Creo que quedó claro que más maestros, o mejor dicho, maestros bien calificados y bien remunerados, siguen siendo una de las principales causas de la mejora en el desempeño escolar de los alumnos. Tendríamos una sociedad mucho mejor instruida, sin contar los empleos que surgirían, pues la demanda de profesionales en educación podría dispararse. En un escenario tan favorable, ¿qué daño habría en pasar un rato en TikTok o algo por el estilo? Comparar la cantidad de celulares con la de maestros en el mundo nos da una idea del rumbo que puede tomar el planeta. Entretenimiento, juegos, redes sociales, nada de eso en esencia es malo. Pero la respuesta para todo eso que nos gusta consumir no es simplemente seguir con moderación. La respuesta es aceptar que muchos preferimos contenido superficial y banal, descuidando actividades más enriquecedoras para nuestro intelecto. Abordar el tema de la educación para las masas significa asumir que el individuo debe ser educado por algo más grande que él. Y si coincidimos en que la voluntad de no ser idiota debe venir de algo superior, no de nosotros, entonces tendríamos que cuestionar qué tan interesante sería para las cosas y personas que mandan en el mundo tener una población más culta. Como mencioné, en cierto momento eso fue interesante para la Unión Soviética, por razones que solo la historia explica. Si ser una persona mínimamente culta realmente te interesa, francamente no veo cómo, en esta era de tanta información, podrías ser privado de eso, o incluso depender exclusivamente de un tercero. En YouTube hay muchos contenidos educativos presentados de forma relajada. Para la nueva generación objetivo de estas estadísticas de reducción del coeficiente intelectual, tal vez un poco de la responsabilidad sobre esto venga de sus propios padres, ya que muchos no imponen ninguna limitación al uso de pantallas. Principalmente en la infancia, hasta los 6 años de edad, periodo en el cual el cerebro es más plástico y está sediento de interacciones reales para su pleno desarrollo. El hecho es que las generaciones pasadas también están, al igual que la actual, con los ojos pegados a las pantallas. Datos de 2021 indican que los brasileños pasan en promedio 5.4 horas diarias en el celular. Si crees que el embrutecimiento de la nueva generación se debe en parte al uso constante de televisión, celular o videojuegos, el primer paso para solucionar, según Desmochet, es imponer reglas y dar el ejemplo. Al final, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. ¿Con qué autoridad le pides a tu hijo que deje el celular si tú tampoco lo sueltas? Al final, ¿la culpa sería de los padres? ¿De la generación Z, de las grandes tecnológicas, del Estado o de nosotros mismos, del siglo XXI que deliberadamente optamos por dopamina fácil y barata en todo momento? Quiero saber tu opinión sobre esto. Deja tu opinión aquí en los comentarios. Bueno, déjame adivinar, estoy seguro de que usas WhatsApp. Si quieres saber el lado oscuro de esta aplicación, dejo aquí un video interesante del canal Amigo Inteligencia Visionaria como recomendación. Está apareciendo ahí en la pantalla.